Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Graciela Aguilar, estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la carrera de Mercadotecnia y Ventas. En esta ocasión les voy a presentar esta investigación que realicé en mi colonia, que llamo Calidad y Espacios de Vivienda, que está directamente relacionada con el tema pobreza en México, tal como lo vimos en el módulo número 4 de Panorama Social, Político y Económico de México. El objetivo de esta investigación es analizar las principales formas en las que se refleja la falta de acceso a una vivienda digna por tratarse de viviendas con espacios reducidos y con altos costos en el pago de rentas o la falta de servicios básicos. Mi colonia se encuentra ubicada a 15 minutos del centro de la ciudad de Toluca, hacia la zona sur. Esta colonia no es grande, se trata de una manzana y hay dos calles de acceso a la misma. Esto hace que solo exista tránsito local y para tomar el transporte público se tienen que recorrer aproximadamente 800 metros. Eso también es para llegar a la avenida principal que conecta al centro de la ciudad de Toluca, y es donde se encuentran los establecimientos como farmacia, mini super, recaudería, carnicería, etc. Aparentemente se trata de un nivel medio bajo. La mayoría de los habitantes cuentan con auto propio y se trata de viviendas dentro de privadas, todas con cámaras de seguridad y portón controlado. Sin embargo, como lo pudimos ver en nuestro tema pobreza en México, no hay una sola manera de medir la pobreza. Hay varios indicadores que nos hacen saber si una comunidad tiene uno o varios tipos de rezago, como falta de acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, etc. Aquí generalmente se cuenta con todos estos servicios básicos, sin embargo, hay situaciones específicas que nos hacen entender que no se trata de un lugar de clase media o alta. En el primer tema con el que nos encontramos son las rentas excesivamente costosas. Al tratarse de una colonia cercana a la ciudad de Toluca y al tener servicios como bancos, gasolineras, centros de salud o centros comerciales, dan como resultado que se cobren rentas de hasta 8,000 pesos mensuales, considerando que el salario mínimo es de 278 pesos diarios. Se vuelve insostenible el pago de la misma, o bien este pago lo absorbe un solo miembro de la familia, obligando a los demás, como la esposa o a los mismos hijos, a buscar un segundo ingreso, muchas veces a costa del abandono de estudios o bien el descuido de la crianza de los hijos, sobre todo cuando son pequeños. Además de esta situación, los espacios son muy reducidos. Regularmente se tratan de viviendas de un solo piso con 2 habitaciones, en las cuales habitan hasta 6 personas por vivienda. Esto implica que se pierda la privacidad, incluso puede poner en riesgo la salud de alguno de los miembros por no tener un espacio adecuado. Como ya lo mencioné, a pesar de que la mayoría cuenta con automóvil propio, al tener un ingreso apenas justo para el pago de la renta, se descuida ese tipo de bienes como el auto, al tener un siniestro para no contar con los recursos para solventar este, este siniestro. Muchas viviendas se encuentran en mal estado. Al tratarse de personas que cuentan con un trabajo formal con horario de oficina, la mayoría no le da la atención adecuada al mantenimiento y no es posible pagar por ello, lo cual puede generar problemas de salud, desde humedad en la misma casa o la proliferación de plagas como ratas, que ya ha sucedido. Otro tema que quizá no es tan urgente, pero es importante tomar, es que la mayoría de las calles están en mal estado por una falta de mantenimiento de muchísimos años. Algunas veces los vecinos nos ponemos de acuerdo para, a través de nuestros propios medios, podamos ir resanando los baches o las irregularidades, pero no es suficiente porque no se cuenta con el material adecuado. Esto hace que, aparte de dar una mala imagen, pues se vayan desgastando los mismos automóviles que circulan dentro de estas calles.
Y bueno, como conclusión puedo decir que considero que no es necesario vivir en una casa de tabique u obra negra para considerar que es una vivienda de nivel bajo. A veces la falta de conciencia de clase nos hace pensar que vivimos en otra realidad y normalizamos el no contar con recursos básicos con la frecuencia que se requiere. Todas estas situaciones que mencioné, por supuesto que me afectan directamente, ya que además de los altos costos en las rentas, me enfrento con otros temas como la violencia económica, al no recibir una pensión de alimentos para mis hijos, y también el hecho de no tener un empleo formal y no contar con un ingreso fijo, pues que me pone en una situación vulnerable por no cubrir esas necesidades básicas mías y de mi familia. Una renta accesible y justa, o bien la posibilidad de un crédito hipotecario, debería de ser un derecho que el Estado debería de garantizar a personas con esa situación como la mía. Los indicadores de pobreza generan una inestabilidad en las personas, hace que se descuide la salud, la seguridad, violente derechos básicos que no sufrimos todos los días, pero sí estamos expuestos y vulnera nuestros derechos. No es necesario tener todas las carencias para considerarnos pobres. Una o varias es suficiente para entender que no nos encontramos en una situación ideal, y considero que es necesario como individuo y como población tener conciencia de clase para poder reclamar al Estado esos derechos básicos, visibilizar la problemática y que se puedan llevar acciones como la repartición justa de la riqueza, salarios justos, jornada laboral conforme a la ley, espacios recreativos que hoy parecen una utopía o una realidad a la que solo unos pocos tienen acceso.